Bien, continuamos con el curso de ingreso a Comipems, ingreso a universidad. Vamos a ver un poco de habilidad lectora o razonamiento verbal básico. Razonamiento verbal o la habilidad lectora es la capacidad que tiene el ser humano, la destreza y la aptitud para usar su memoria, su inteligencia, en beneficio propio, usando e interpretando lecturas, palabras, analogías, etc. A esto se le llama habilidad verbal. La lengua es el principal sistema de comunicación que tenemos los seres humanos. Al comunicarnos, no siempre vamos a emplear de la misma manera. Tiene la lengua diferentes funciones. Las vamos a ver más adelante. Ya que por intuición sabemos que cuenta con muchas posibilidades y estas son utilizadas según la finalidad que pretendemos en cada momento. Al estudiar las funciones del lenguaje, descubrimos que elementos de entre los muchos que participan en la comunicación es el fundamental. Por ejemplo, ve a estudiar a tu cuarto. La atención se centra en el receptor, ya que es una orden o un mandato. Aquí hay una función apelativa. La mamá o el papá o el hermano mayor trata de convencer al hijo menor de la familia de que se vaya a estudiar a su cuarto. Pero también el mensaje es importante. Por lo tanto, las funciones de la lengua son emotiva o expresiva, connotativa o apelativa, denotativo o referencial, fática o de contacto. La función emotiva o expresiva va a reflejar siempre emociones, sentimientos respecto al emisor. Recordemos que en el lenguaje, en la comunicación hay elementos: emisor, receptor, mensaje, un código, un canal de comunicación, y puede haber barreras de comunicación también. Por eso muchas veces no se entiende el mensaje. Por eso la importancia de la habilidad lectora, ¿no? En el caso de la función expresiva, o también conocida como función poética, la función es de manera anímica hacia el autor. Puede expresar algún sentimiento de amor, de odio, etc. O puede aparecer acompañada de exclamaciones, interrogaciones e interjecciones. Por ejemplo, no me hagas eso, por favor. Ahí hay una expresión de que no quiere que lo lastime, que lo dañe o que le haga algo que vulnere su personalidad o identidad. Siento lo ocurrido. Aquí hay una señal de arrepentimiento. O por ejemplo, en un poema, cultivo una rosa blanca para el amigo sincero que me da su mano franca. Aquí hay una rima, pero también aquí hay una función expresiva porque habla de emociones, de que el ser humano siente que el expresar su amor o su empatía hacia los demás es una forma de otorgar flores. De hecho, en el México antiguo nosotros hablábamos de algo como Inxochilincuicat, solamente es náhuatl, solamente dejaremos flores, solamente dejaremos cantos. ¿Qué quiere decir esto? Que las generaciones de sabiduría, de conocimiento, de experiencia, a las generaciones jóvenes venideras y juveniles les vamos a dejar flores que son conocimientos, que son sabidurías, que son inteligencias múltiples, que son un bagaje de teorías, de ciencias, de conocimientos físicos, químicos, matemáticos, científicos, experimentales, filosóficos, etc. Y solo dejaremos cantos, o sea, solo dejaremos nuestra poesía, solo dejaremos nuestra oratoria, nuestra capacidad de comunicarnos. De hecho, náhuatl quiere decir lenguaje armónico o lenguaje florido. Bueno, entonces, el lenguaje emotivo puede representar exclamaciones, interrogaciones o interjecciones. En el caso de la función connotativa o apelativa, se relaciona con el receptor. Cuando fijamos la atención en el receptor, aparece fundamentalmente en expresiones que indican un ruego o un mandato. Por ejemplo, ¿comes o te doy? Haz tu cama antes de marcharte. Aquí hay una función apelativa de persuadir, de convencer. La función denotativo referencial solamente se ocupa de dar el contenido de los mensajes y contextualizar la comunicación. Junto con la emotiva y la connotativa son las funciones más utilizadas. Por ejemplo, mañana trabajo es una afirmación. Liquidación por fin de temporada es un mensaje. Necesito dinero urgente es un mensaje. Besos, Ana. Es un mensaje. La función referencial prácticamente se utiliza en textos científicos, en textos periodísticos, en textos literarios, en textos escolares, porque simplemente se está dando una información. En su caso, la función fática o de contacto sirve para indicar que la conversación no se ha interrumpido, y para comprobar el perfecto funcionamiento del canal se usan frases de contenido como una llamada por teléfono. Bueno, ¿sí? ¿Me oyes?
Entonces ahí yo me quiero cerciorar de que la persona a la cual yo le estoy hablando me escucha. Luego vamos a hablar de la metalingüística, que se refiere al código y es utilizada para hablar de la lengua. Se usa en los diccionarios donde se explican las palabras por medio de otras palabras. Ejemplo, burro se escribe con B y vaca se escribe con V. Él es un artículo. Función poética está preocupada por la forma del mensaje y por la lengua en sí misma, es decir, por el código. Es la función más frecuente en la poesía, ya que los poetas buscan ante todo la belleza, es la función estética de la literatura. Ejemplo, nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. El vocabulario puede ser muy enriquecedor. El hecho de leer, de tener el buen hábito de la lectura, de tener muchos libros y de leer libros, ya sean ebooks, libros electrónicos o libros físicos, el hecho de enriquecer tu vocabulario, el hecho de leer mucho te permite enriquecer tu vocabulario, ¿no? Al ser la transmisión, recepción y comprensión de ideas, sentimientos, emociones y acciones, la función principal del lenguaje como medio de comunicación, la falta o deficiente comunicación entre los seres humanos es la causa de grandes males. Afecta las relaciones entre padres e hijos, hermanos, esposos, amigos, pueblos, naciones, etc. Sin embargo, una eficiente comunicación nos arroja saldos muy diferentes. Un vocabulario escaso y deficiente va a limitar las posibilidades de analizar, de comprender, de resumir y de arribar a conclusiones válidas y certeras, argumentaciones. La capacidad de expresarse está estrechamente unida a la capacidad de pensar y a la gran capacidad de utilizar palabras, símbolos e imágenes para comprender y dominar el complejo mundo en que vivimos. Se debe aprender a pensar y a expresarse con claridad y corrección. De eso se encarga la semántica, que sirve para enriquecer el vocabulario y por consiguiente la cultura. La semántica estudia el significado de las palabras y su evolución. Tiene entre su campo de estudios los sinónimos. Son aquellos par de palabras que tienen conceptos similares pero escritura diferente. No es igual su significado, es parecido. Por ejemplo, aseado y limpio. Aseado es un término que debe usarse exclusivamente con las personas limpias, debe emplearse para las cosas. Para enriquecer el vocabulario de sinónimos se recomienda la utilización del diccionario para el uso de los sinónimos. En la sección de sinónimos se te puede dar las siguientes instrucciones. Selecciona la palabra cuyo significado sea el mismo o el más parecido al de la palabra o enunciado. Mermar. Inciso A, fraguar. Inciso B, incrementar. Inciso C, observar. Inciso D, disminuir. Inciso E, conservar. ¿Qué será mermar? Pues mermar es que va siendo menor la cantidad, va mermando, va disminuyendo. Entonces sería la opción D, disminuir. En caso contrario del antónimo, el sinónimo son palabras que significan lo contrario. Se escriben de manera diferente y también significan lo contrario. Por ejemplo, antónimo de aburrido, entretenido. Antónimo de blanco, negro. Antónimo de alegre, triste. Las preguntas relacionadas con antónimos prueban la amplitud del vocabulario. El vocabulario que se usa en estas preguntas incluye palabras que se encuentran en lecturas de nivel medio, aunque algunas no sean de uso en la conversación diaria. Las instrucciones que se pueden encontrar en esta sección son: selecciona las opciones de la respuesta cuyo significado sea opuesto al de la palabra o el enunciado. Emigración. ¿Qué será emigrar? Llegada, éxodo, destierro, ley, repatriación. Emigración e inmigración son dos conceptos de la problemática migrante en América Latina. Cuando un inmigrante, hablamos de emigración, es cuando alguien se fue de su patria o se fue de su matria o se fue de su lugar de origen y regresa. Ahí está emigrando. Y inmigración es el momento en que yo me fui de mi patria o de mi lugar de origen, de mi país de origen, estoy inmigrando. Entonces cuando me voy estoy inmigrando. Cuando regreso a mi lugar de origen estoy emigrando. Entonces lo más parecido a emigración sería la opción E, que es repatriación. La palabra emigración significa acción y efecto de emigrar, dejar el propio país para establecerse en otro. Lo contrario, antónimo de emigración, es regresar, repatriar, volver. Homónimos: homo igual, fono, sonido. Palabras que se escriben exactamente igual, pero tienen diferente significado. Son palabras homónimas homónimos. Nada, del verbo nadar. María nada muy bien. Y nada, adverbio de que no existe, no hay cantidad. Olga nada sabe de la fiesta. Té, de infusión. El té está muy caliente. Té, de pronombre personal. Te voy a dar de beber agua. Criado.
sirviente. El criado recogió las maletas. Criado, del verbo criar. El niño está muy bien criado o el niño es un malcriado. Homófonos, palabras que se pronuncian exactamente igual pero que tienen una ligera variación en la escritura y cuyo significado es diferente. Ejemplo: a, preposición. A, del verbo haber. A, interjección. Allá, de institutriz. Allá, del verbo haber. Allá, del verbo hallar. Azar, de cocinar, con S. Azar con Z, de suerte. Y azar, que es una flor. Luego, el tema más complejo dentro de este tipo son las analogías. Una analogía es la relación que existe entre dos palabras. Las preguntas sobre analogías prueban su habilidad para ver relaciones entre un par de palabras, entender las ideas que se expresan en esas relaciones y reconocer una relación similar o paralela. Las instrucciones en esta sección serían: selecciona entre las opciones la respuesta que contenga una misma relación analógica con la pregunta. Sumiso y manipulado. Inciso A, rico empleado. Inciso B, intolerante indulgente. Inciso C, humilde humillado. Inciso D, incorregible amaestrado. Inciso E, inconspicuo pasado por alto. Sumiso, manipulado. Sumiso es una persona que es dejada, que deja que la sometan, que es pasiva. Y una persona que es manipulable, pues también en cierta manera se le somete, ¿no? Entonces hay una analogía. Entonces tengo que buscar una analogía similar a esto, ¿no? Rico empleado, pues no tiene sentido. Intolerante, indulgente, son homónimos. Humilde, humillado, pues no. Incorregible, amaestrado. Inconspicuo, pasar por alto. Vamos a ver. Para poder responder esta sección es necesario responder así. Trate de establecer una relación precisa entre las dos primeras palabras antes de examinar las opciones de respuesta. Enuncie esta relación tan clara como pueda en una frase. Luego busque la opción que contenga el par de palabras que guarde la misma relación y exprese la misma idea. La relación entre sumiso y manipulado podría expresarse como: ser sumiso es ser fácilmente manipulado. Solamente la alternativa E, que es inconspicuo y pasado por alto, tiene la misma relación, porque ser inconspicuo es ser fácilmente pasado por alto, aunque a los ricos les es más fácil que a los pobres encontrar empleo. El enunciado, ser rico, es ser fácilmente empleado. Es solo una manera de expresar una opinión y no una expresión que establezca una relación entre las palabras. La comprensión lectora es algo también muy importante, porque van a venir una serie de textos donde te van a preguntar algunas cuestiones sobre dichos textos. Entonces la comprensión lectora dentro de tu examen va a tener como finalidad probar varias destrezas. Preguntas dirigidas a probar tu comprensión de lectura de manera directa, preguntas para analizar e interpretar lo que lees, preguntas para probar tu habilidad para reconocer la aplicación de las opiniones o principios del autor, y preguntas que requieren que expreses tu propio juicio acerca de lo que se lee. Cada lectura tiene toda la información que necesitas para contestar cada pregunta. Solamente debes de leer el texto y ver sus partes. Determinar el contenido, las ideas principales y secundarias. Se debe comenzar a abordar un texto con una lectura llamada exploratoria, que tiene como fin describir el contenido del texto, determinar y destacar las ideas principales. Para ello hay que concentrarse en las partes más importantes y seleccionar los detalles que se consideran de mayor importancia. Casi todas las obras cuentan con una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción es donde se capta la atención del lector y se declara de manera breve el objeto, finalidad del trabajo o el método seguido o el texto. El desarrollo es el cuerpo del escrito texto en el cual se desarrolla la idea o tema y contiene los argumentos, las ilustraciones, mapas, esquemas y otros ejemplos. Las ideas principales se les añaden las secundarias. Estas sirven para justificar, explicar o aclarar algo de lo que se dice de las ideas principales. Conclusión es el resumen de los argumentos expuestos y se expresan las conclusiones a las que se ha llegado. Algunos lineamientos que te pueden servir para la mejor comprensión de una lectura son: establecer los patrones del texto, que son patrón de orden, de tiempo, patrón de atribución, patrón de covariación y patrón aclarativo. La idea principal siempre se va a referir a lo más importante que el autor quiere expresar del tema. Puede haber reglas de omisión o supresión, puede haber reglas de sustitución, reglas de selección y reglas de elaboración. También es importante formar imágenes. Aquí nos ayuda mucho a elaborar mapas mentales, mapas conceptuales, para poder hacer como una síntesis elemental de las ideas principales y las ideas secundarias del texto a través de los conectores. Estas imágenes deben de ser claras y con detalles, deben de estar apegadas a la realidad y a la información a recordar, y deben de combinar varias ideas en una sola imagen. En los exámenes de opción múltiple, lo que se evalúa no es el conocimiento propiamente, sino la habilidad para razonar dichos conocimientos. En esta sección de comprensión lectora, las preguntas van a estar dirigidas a probar la comprensión de lo que dice el texto o el párrafo de
manera directa. En otras preguntas se tienen que analizar e interpretar lo que se lee.